Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión, sí, como lo escuchas y como lo pudiste leer, te traigo un video donde hablaremos sobre funciones que te aseguro que no conocías que teníamos en la aplicación de teléfono. Por lo menos te aseguro que una no la vas a conocer. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Te recomiendo ampliamente que verifiques todo el video porque a pesar de que hay algunos que tú ya conozcas, probablemente encuentres algo nuevo para ti que te va a interesar mucho por lo útil que puede llegar a ser. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar abriendo esta aplicación, que es donde nos vamos a centrar en esta ocasión. Y el primer truco que les traigo, que es muy popular pero puede ser que más de alguno no lo conozca, es cuando nosotros realizamos una llamada a cualquier número de teléfono. Aquí nada más vamos a escribir un número cualquiera. Y por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos la llamada y vamos a suponer que por algo no nos contestan, o finalizamos la llamada y más tarde tenemos que volver a hacer el intento para marcar, tenemos un acceso muy rápido en el cual solamente presionas el botón de llamar, en automático te va a volver a poner en los números que marcaste anteriormente, y de esta manera con dos simples toques vas a poder llamar a ese número de teléfono que tenemos ahí. El siguiente que te traigo por acá también va relacionado a la marcación, y es muchas veces con nosotros escribimos cualquier número, por ejemplo, y vamos a suponer que nos equivocamos aquí en el 895 y resulta que es 795. Normalmente lo que tendremos que hacer es estar presionando para borrar todos los números y volver a escribir vamos a suponer que fue el 759. Tenemos que volverlo a escribir por completo. Una de las ventajas que tenemos aquí es que lo que nosotros podemos hacer es solamente seleccionar aquí donde tenemos los números y ponemos en el punto donde queramos borrar ese número que tenemos el error. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que lo tenemos que volver a cambiar por un 4. De esta manera lo podemos hacer muy rápido sin la necesidad de tener que estar accediendo a ese mismo número. Junto con el truco anteriormente mencionado, también tenemos otra funcionalidad muy interesante, y es que por ejemplo cuando nosotros estamos escribiendo algún número y vamos a suponer que lo tenemos que eliminar, normalmente lo que haríamos es presionar este botón de borrar, pero lo que muchos de nosotros no sabemos es que también podemos borrar de una manera mucho más ágil, solamente deslizando nuestro dedo hacia un lado o hacia otro, y de esta manera vamos a poder eliminar el último número que tengamos aquí. Es una funcionalidad muy parecida a la de la calculadora, pero lo tenemos disponible en nuestro teclado. Que estamos con el tema de marcaciones, también tenemos una funcionalidad muy útil que muchas veces no la aprovechamos, y es que por ejemplo cuando nosotros escribimos aquí cualquier número, vamos a suponer que este es el número de teléfono que vamos a agregar nosotros como contacto. Obviamente ustedes saben que lo escribimos aquí, le damos en la opción de agregar como contacto y lo podemos agregar como un nuevo contacto o como un contacto existente. En este caso, cualquiera de las opciones que tú selecciones te va a mandar esta pantalla en el cual vas a poder sus nombres, sus apellidos, algunos detalles, alguna otra información, y tenemos aquí una opción que se llama tono. Esta opción, si nosotros lo seleccionamos, vamos a poder personalizar cualquier tono que queramos para ese contacto y poder identificarlo de manera muy pero muy rápida. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que también tenemos aquí una opción que se llama vibración, y en esta opción de vibración vamos a poder personalizar la vibración para también poder identificar aquel número. Esto es muy útil porque por ejemplo yo regularmente tengo mi teléfono en vibración y muchas veces lo que pasa es que los tonos pues no me sirven mucho identificarlo por medio de tonos, y de esta manera vamos a poder personalizarlo para saber quién nos está marcando. Lo podemos hacer de los que ya nos vienen aquí predefinidos. Obviamente si lo seleccionas tú vas a poder sentir la vibración de esa combinación que tenemos seleccionada, pero también tenemos la posibilidad de crear una nueva vibración en el cual solamente le podemos poner la secuencia que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que sea 3 toques y luego 1, sería 1, 2, 3 y luego 1 más largo. De esta manera en automático nos lo va a detectar aquí en nuestra pantalla y nos aparece aquí los símbolos de las vibraciones que estamos agregando. También inclusive si tú no quieres tener vibraciones en algún teléfono en específico, lo podemos seleccionar aquí la opción de ninguno, y de esta manera vamos a poder personalizar las vibraciones. Además de tener estas opciones aquí directamente desde la aplicación de teléfono, tenemos otra opción en la parte de aquí abajo en el método de configuración o en la aplicación de configuración, en el cual si nos vamos nosotros aquí a la opción que tenemos que se llama teléfono, vamos a ver que tenemos algunas configuraciones que podemos realizar. Entre ellas, o una de las más importantes para mí, es esta opción que tenemos en la parte de abajo que se llama silenciar desconocidos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Cuando nos llama algún número de teléfono que no tengamos registrado en nuestro dispositivo, lo que va a hacer es que en automático no nos va a mandar ninguna alerta, solamente en la pantalla nos va a mostrar que estamos recibiendo la llamada, pero no va a hacer ningún sonido, ninguna vibración, y esto es bastante útil, sobre todo para esas llamadas donde quieren ofrecerte algún servicio o alguna otra cosa que tú no estás buscando, pues creo que es una excelente opción para todos nosotros.
También otra de las opciones que tenemos para nuestra privacidad está en la parte de hasta abajo, la cual se llama contactos bloqueados. Aquí nosotros lo que podemos hacer es estar agregando algunos números que probablemente nos estén molestando, no queremos que tengan contacto, y lo vamos a poder agregar aquí en esta lista. Solamente presionando esta opción de agregar nuevo, puedes seleccionar algún contacto que tú tengas guardado en tu dispositivo y de esta manera ya lo vas a poder tener para que no te estén molestando ni siquiera con llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos o llamadas de FaceTime. Es creo que una opción bastante útil. Obviamente es muy importante agregarlo como contacto y tener toda la información relacionada a ese contacto. También te recuerdo que en esta misma opción, en el botón de editar, tú vas a poder agregar o quitar cualquier contacto que tengas. No significa que porque lo agregues aquí ya no lo vas a poder quitar nunca. Entonces creo que es una opción bastante útil. Solamente lo eliminas de la lista y ya vuelve a estar disponible para que te pueda contactar. Y ya por último, la última función escondida o truco que podemos utilizar aquí en esta opción de llamadas va relacionada a la opción que se llama aquí, que es llamadas en otros dispositivos. Muchos de ustedes puede ser que no conozcan cuál es esta opción y también muchas veces no la aprovechamos, y es principalmente cuando tú tienes otro dispositivo de Apple. ¿Qué significa otro dispositivo de Apple? Algún iPod Touch, algún iPad, algún otro iPhone, alguna Mac, cualquier otro dispositivo que tengas de Apple y configurado con tu mismo Apple ID lo podemos utilizar. Esto es bastante útil porque si nosotros lo activamos, lo que hacemos es que en automático, cuando estén conectados a la misma red Wi-Fi y estén cerca de nuestro dispositivo, lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí tenemos la lista de todos los dispositivos que podemos utilizar esta función. A ti te van a aparecer también los que tengas disponibles. Vamos a poder activar y desactivar aquellos que queramos utilizar. Y lo útil de esto es que, por ejemplo, si tú estás en tu computadora y no tienes tu teléfono a la mano o no quieres estar agarrando o estar simplemente realizando tus llamadas que te estén llegando a tu dispositivo desde tu computadora o desde tu iPad, lo vas a hacer aquí directamente sin necesidad de estar tomando tu dispositivo y realizando la llamada simulando como si tú estuvieras en tu iPhone directamente. Esto aplica tanto para las llamadas normales como para las llamadas de FaceTime, entonces creo que es una utilidad muy interesante para todos nosotros. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a estas funcionalidades. ¿Cuál de estas fue la que no conocías? Que te aseguro que más de alguna no la conocías. Y si tú conoces alguna otra, déjamelo saber también en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye. Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión, sí, como lo escuchas y como lo pudiste leer, te traigo un video donde hablaremos sobre funciones que te aseguro que no conocías que teníamos en la aplicación de teléfono. Por lo menos te aseguro que una no la vas a conocer. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente.